La forma en que me enseñaste a vivir la vida no me ha gustado, me has dejado. Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17. Gloria al Señor. Hechos 17, versículo número 22. Sucede que me quedé con los textos estos y Dios me los puso para este estudio, porque Pablo fue a una ciudad que se llamaba Atenas. Y dice que Pablo andaba caminando y viendo cómo vivía esa gente para predicarle. Como decía la hermana, qué estrategia las que Pablo usaba. Y entonces dice el Señor por medio de Pablo, que Pablo pues pasó por ese lugar, un lugar que había una idolatría, pero aquello era terrible. Parecía el infierno ahí, de tanta maldad y engaño. Y habían ídolos de todos los dioses y de todos los santos. Pablo andaba buscando como derribar esa fe incorrecta que tenían los hombres de Atenas en su corazón, en su mente. Y dicen las escrituras en Hechos 17, 22, vamos a leer hasta el 30, y dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando yo pasaba y veía todas aquellas cosas, y Pablo anda observando. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Ahora ruega a ver si alguien quiere hacer eso. No, es una orden. Manda Dios a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y ese es el mensaje de la mañana del día de hoy. Todos van a tener que hacerlo, porque un mandato de Dios es algo que no puede ser violado, tiene que cumplirse. Pablo llegó y vio toda aquella idolatría que había ahí. Y Pablo dice: el hombre necesita arrepentirse de la maldad. ¿Cuál maldad? De no estar creyendo en Dios. Necesitan aceptar a Jesucristo en su corazón, porque la única esperanza del hombre es la que Dios mandó, no la que el hombre construye, no la que el hombre hace.
Porque el hombre se prepara a sí mismo las cosas para estar bien delante de Dios. Y Dios dice no. Dios manda a que todo hombre se arrepienta de la forma de vida que ha tenido y acepte a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal, pues Él es el único que está puesto por Dios para dar salvación a las personas. Y así Pablo le predicó a mucha gente ahí en Atenas. Y mucha gente creyó y confesó que Cristo era el Salvador y que había muerto para quitar nuestros pecados, limpiarnos de toda inmundicia y de toda maldad. Gloria al Señor. Ahora, un día el apóstol Pedro va entrando a un lugar que se llama el templo de Salomón. Gloria a Dios. Y se encontró con algo ahí y aprovechó el momento para también evangelizar. Y dice el libro de los Hechos, ahí mismo, capítulo 3, gloria al Señor, Hechos capítulo 3 y versículo número 11, lo siguiente. Pablo pasa y hay un mendigo, un ciego, un paralítico, perdón, que está pidiendo limosna. Y cuando Pedro pasa con Juan y el mendigo le pide limosna al Señor, a Pedro, Pedro le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te voy a dar en el nombre del Señor Jesús. Levántate. Y le tomó la mano y dice que los huesos del hombre que estaban torcidos y los tobillos se enderezaron al tacto del apóstol Pablo. Porque Pedro tenía el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces este ciego comenzó a decir y agarró a Juan y a Pedro de la mano y diciendo: este es el hombre. Y todo el mundo comenzaron como a adorar a Pedro y a Juan. Y eso a Pedro no le gustaba, como no le debe de gustar a ningún siervo de Dios, si es verdaderamente un servidor de Dios, que es ser exaltado. Lo contrario de lo que se hace ahora en muchas iglesias, que a los pastores y a los llamados profetas y a los llamados apóstoles, gloria a Dios, entonces ellos tratan de ser superior a los demás, de mostrar poder ante los demás, gloria a Dios, para bajar a las personas y tomarles sus mentes, sus conciencias y ponerlos bajo su autoridad. Pedro no quería eso. Entonces, en el versículo número 11 de Hechos 3 dice lo siguiente. Hechos 3:11. Y teniendo el curado, el que se sanó, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Aquí viene. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros colgasteis, entregasteis y negasteis delante de Poncio Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida. ¿Quién era Jesucristo? El autor de la vida. ¿Quién es el que da vida? Dios. Ese era Jesucristo, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, todo esto que les he dicho, sé que por ignorancia, lo mismo que dijo allá Pablo, lo repite Pedro, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que ¿qué?
Arrepentíos, Pedro le añade algo, y convertíos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria al Señor. Ustedes están mal, el mundo está mal, y tienen todos los hombres que arrepentirse aquí en la tierra. Esa fue la anunciación que Cristo mandó hacerle a todos sus apóstoles, a todos sus discípulos, y lo que ha mandado a hacer ahora en este tiempo a los pastores y a los miembros de las congregaciones. Deben decirle a la gente que tienen que arrepentirse. Gloria a Dios, que no pueden estar creyendo en cosas falsas, ni en ellos mismos, como si estamos bien delante de Dios por lo que somos. La Biblia dice que las obras nuestras no sirven para nada. Confiar en ídolos, confiar en imágenes no sirve para nada. Confiar en lo que poseemos no sirve para nada. Lo único que sirve es un arrepentimiento delante de Dios, porque Dios ha mandado a que eso sea hecho en mi vida. Si no me arrepiento, ¿qué va a pasar? Sencillamente pues no creí en Jesucristo. Y el que no cree en Jesucristo no puede recibir perdón, no puede recibir salvación. Y hay dos lugares donde el hombre puede ir: o a la gloria eterna con Cristo Jesús, o al infierno donde van todos aquellos que nunca se arrepintieron. Gloria al Señor. Ahora mire, el libro de Lucas nos enseña algo maravilloso a nosotros. Capítulo número 16. Lucas 16. Para que lleguemos al punto exacto. Lucas 16, versículo número 19. Había un hombre rico. Qué desgracia el pobre rico. Ya desde la entrada ya se sabe que te está perdido. ¿Por qué será, hermano, que los ricos casi no les gusta salvarse? Gloria a Dios. Dice aquí que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba a saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas del pobre Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue enterrado. ¿No se lo llevaron los ángeles al seno de Abraham? No, solo a Lázaro. Vamos a ver dónde fue el rico. Y en el Hades alzó el rico sus ojos, estando en tormento. ¿En qué estaban? En tormento. ¿Por qué? Vivió una vida a su manera y nunca tuvo un arrepentimiento aquí en la tierra. Él menospreció el llamado de Dios. Él no creyó que esto era cierto. Gloria a Dios. Y en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno de Abraham. Cuando habla del seno de Abraham, está hablando bajo la cobertura y la protección de Abraham, que era el padre de la fe. Entonces él, el rico, que está atormentado, dice dando voces: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Dónde estaba? En el infierno. Esto fue Jesucristo el que lo escribió, el que lo mandó, el que habló. Por eso todas las Biblias este pasaje lo tienen en letra roja, porque es Jesús el que está contando esto, y él sí sabe las cosas que son ciertas. Entonces, pero Abraham dice que le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males.
Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Habían muchos, habían más ahí. Dice vosotros, ¿no? Vosotros es uno, son muchos. Una cima hay entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, a ustedes, no pueden, ni de allá puede pasar nadie para acá. La cosa se resuelve, dice Abraham, aquí en la tierra. El asunto es aquí, quiera usted o no quiera, hágalo por fe. El que vive por fe no siente deseo de hacer algo, pero lo hace porque Dios dijo que se hiciera. Si no, no te salvas. Y esta palabra es una palabra de verdad. Si tú no aceptas a Jesucristo en tu corazón, tú no tienes esperanza de ir a la gloria con el Señor. Y lo único que le espera a las personas que no reciben a Cristo, que no aceptan el sacrificio de Cristo en sus vidas, son las llamas del infierno. Esto es Cristo quien está relatando esto. Entonces dice, además de todo esto, dice el 26, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden pasar para acá. Entonces le ruega el rico, el que está en las llamas, atormentándose: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan que no vengan ellos también a este lugar. El hombre estaba convertido en evangelista ya, pero para nada, porque cuando usted muera, si usted muere sin arrepentirse de sus pecados, sin dejar la vida que tiene, si usted muere sin aceptar a Cristo en su corazón, usted va a tener que arrepentirse, pero ese arrepentimiento a usted no le va a servir absolutamente para nada. Va a vivir toda la vida arrepentido, pero es un arrepentimiento que Dios ordenó que se hiciera. Por eso dije al principio del estudio, todo hombre y mujer que nace aquí en la tierra obligatoriamente tendrá que arrepentirse en algún lugar. El lugar que Dios escoge es ahora aquí. Gloria a Dios. Si oyereis la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Esto lo está contando el Señor Jesucristo en crudo, para que nosotros sepamos qué nos espera si nosotros endurecemos nuestro corazón delante de Dios. Gloria al Señor. Ahora, ¿en qué versículo quedamos, hermano? En el 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Ahora hay lamentándose y atormentándose miles y millones de hombres en el infierno, y están suplicando a Dios y pidiéndole una oportunidad. Como no pueden ellos, porque esto ya lo saben, entonces ellos suplican que le vengan y le prediquen a los hijos, a los padres, a los parientes que dejaron, a los hermanos que tienen en sus casas. Pero Dios le dice a ellos: al pastorcito José Rivas tienen allá, y a los hermanos que predican esto mismo tienen allá. Óiganle a ellos. Nada más que tú no puedes ir allá, porque nadie que ha muerto puede volver a la tierra. Gloria a Dios. Aquí nadie puede venir. Como mienten enseñando de que muchas personas han muerto y han vuelto. Mentira del diablo, porque está establecido para el hombre que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Gloria a Dios. Que me salió mi mamá, que me habló. Son los demonios los que vienen y hablan a través de medium. O sea, son instrumentos que el diablo tiene aquí y que hace a los demonios. Como los demonios conocen perfectamente a todos los que han muerto y son tremendos imitadores, ellos hablan como los muertos y convencen a los que no creen la verdad. Y así son engañados y mueren ellos también de la misma manera, yendo sus vidas al Seol, sí, o al infierno. Entonces dice el 29, Abraham le dijo:
a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ya les están predicando. No tenemos que ir, de aquí no tiene que ir nadie. Dios siempre ha dejado esta palabra de salvación. Entonces en el 30 dice, entonces el hombre estaba intercediendo, pero ya la intercesión, cuando usted ha muerto y usted despreció a Jesucristo, decíamos estudios anteriores, usted murió sin valor, no tiene valor ninguno. Dios no es Dios de muerto. La Biblia dice que Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivos. Los vivos sí tenemos relación con Dios después de que partimos de aquí de la tierra. Pero aquel que está muerto en delito y pecado y que no recibió la vida, que Cristo el camino, la verdad y la vida, que es Cristo, no puede tener relación con Dios. Porque está y vive separado de Dios, esa vida eterna en el Seol, en el infierno. Entonces en el 30 dice, no Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿qué dice? Se arrepentirán. ¿Cómo estaba este hombre en ese lugar? Si él mismo menciona la palabra, yo debía haberme arrepentido allá. Señor Abraham, mándales a que ellos, porque yo sé que ellos se van a arrepentir, porque yo ya he entendido, estoy arrepentido, ayúdame. Entonces se cumple la palabra que el Señor nos viene diciendo a nosotros: todo hombre que nace aquí en la tierra tiene que arrepentirse, sea aquí en la tierra por obediencia a Dios, o sea en el infierno, donde la persona va a vivir eternamente arrepintiéndose todos los días. En cambio nosotros aquí tenemos un día para arrepentirnos. Un día nos arrepentimos y somos salvos, somos lavados con la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. Somos perdonados porque ese es el plan que Dios ha establecido aquí en la tierra. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Si no tenemos pecados delante de Dios, no tenemos culpa. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Dios rocía la sangre de Cristo a través de la fe que nosotros depositemos en Él para salvación. Pero aquel que rechaza esto, no hay manera de que esta persona pueda, gloria a Dios, recibir el perdón de parte de Dios. Dios todo lo preparó para su pueblo. Antes de que Cristo naciera, estaba en el vientre de María, y él vino a Juan el ángel y le dijo a José, el padrastro de Cristo, y le dijo: José, lo que hay en el vientre de María del Espíritu Santo es, y le pondrás por nombre Jesús, porque él viene a salvar a su pueblo de su pecado. Gloria a Dios. Y Cristo salió del vientre de María, se convirtió en hombre, se humilló, y a los 30 años comenzó a predicar esto que Dios dice. Juan capítulo número 3. Juan capítulo 3 y versículo número 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. No perdido, sino con Dios. Lo contrario de esto, al que no cree, entonces va a pasar la eternidad, pero en el infierno. Yo sé que es posible de que muchas personas que vean este mensaje estén diciendo de que yo a lo mejor estoy loco. Pero yo he estado observando los tiempos y he estado viendo que la cosa se está descomponiendo mucho en el mundo, y que están pasando cosas muy extrañas aquí en la tierra. Y que la Biblia dice en el libro de los Hechos y en el libro de Romanos que la tierra tiene su fin, que la venida de Cristo tiene que cumplirse. Cristo tiene que venir por 3 veces a la tierra. La primera vez vino, gloria al Señor, y lo mataron, pero él evangelizó y dejó todo el diseño de él para la salvación. Él cumplió con lo que el Padre le había mandado.
pero vino y lo mataron. De esa manera Él pagó, derramando toda su sangre para que el perdón fuera expuesto a todos nosotros y nosotros recibiéramos esa salvación. Gloria a Dios. Primera venida. Segunda venida, la Biblia dice que Jesucristo, gloria a Dios, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Gloria a Dios. Así también traerá Dios con Jesús. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la iglesia va a ser raptada y va a venir el tiempo de la gran tribulación. Gloria al Señor. En ese tiempo de la gran tribulación, los hombres van a sufrir aquí en la tierra un sufrimiento y un tormento de parte del anticristo que nunca ha existido aquí en la tierra. Y serán atormentados día y noche. Y habrá un sello que el diablo mandará a ponerle a los hombres, aquellos que desprecian a Jesucristo. Aquí parece la cosa muy calmada, pero todo se está preparando. Y dice la Biblia que aquel que se deje poner la marca de la bestia o el sello aquí en la frente, en la mano derecha o en la frente, esa persona no tiene perdón de Dios. Y como yo no sé nada de la Biblia, nunca he leído la Biblia, entonces así vivo y así me muero. Y si oí un día no creí y pienso de que nada va a pasar, así pensaba el rico. Y vivía haciendo tremendos banquetes, pura langosta, aleluya, lo que ese rico comía. Puro langosta y camarones y salmones. Aquí es una delicia, gloria a Dios. Una delicia, es como vivía el rico. Dice la Biblia que hacía banquetes con esplendidez. ¿Qué cosa es esplendidez, hermano? Fuera de serie, gloria a Dios. Lo mejor, gloria al Señor. ¿Y qué pasó? Ese hombre nunca pensaba en Dios y tampoco iba a poner su oído a estar escuchando a los aleluyas. Pero es necesario, dice el Señor, que cuando éste llegó allá mandó a los que dejó en el poder, a sus parientes, los dejó de cónsul de esto, lo otro. Estos millonarios piensan de que esto van a poderlo comprar. Cuando llegó allá suplicó a Abraham, el padre Abraham, que mandara a predicarle a sus hermanos para que sus hermanos se arrepintieran y no llegaran al lugar de tormento donde él estaba. Solo hay un método de salvación y es el que nosotros queremos seguir compartiendo en esta mañana. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora escuche, dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tú no necesitas que Dios te condene. Por eso Cristo no viene a condenar a nadie, sino que Cristo viene a salvarte. Gloria a Dios, es el tiempo, dice Cristo, de la salvación. Y tú debes creer en Él. Si no crees en Él, le dejarás la herencia también a tus hijos, a tu familia. Y todos tendrán que ir al infierno si menosprecian el único método que Dios dejó para la salvación, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo es el Salvador del mundo. Y lo peor de esto es que tú lo sabes. Tú sabes que Cristo es el Salvador del mundo. Y de esta manera nosotros endurecemos nuestro corazón, que somos capaces de menospreciar, gloria a Dios, ese llamado del Señor. Y lo dejamos para mañana, y lo dejamos para mañana, y lo vamos dejando para mañana. El Señor una vez me llamó a mí y me dijo, hoy es el día. Y dije yo, ahora arranco, y no paro. 30 y cuántos años es que... 26, ¿no? A los 31 años. Y no paró. ¿Sabe por qué? Porque estoy agradecido de Dios de esto que dice aquí, porque yo entendí esto que dice aquí y yo me arrepentí. Gloria a Dios. Porque si no me arrepiento aquí, tendré que vivir arrepentido en el infierno por una eternidad, según la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, vuelve a repetir, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Aquel que no cree en Cristo, en el nombre de Jesús, el que no cree en el nombre de Jesús, esa persona no tiene que ser condenada, ya está condenada. Lo que Cristo quiere es sacarlo de la condenación. Pero al resistirse la persona, se mantiene en la condenación y así pasa directo de esta vida para la otra eterna. Gloria al Señor. Ahora, este mensaje es para las personas que no han recibido a Cristo, que nunca han pensado, porque yo soy católico, porque yo tengo mi propia religión, yo amo a Dios a mi manera. Ninguna de esas cosas sirven. Gloria a Dios. Ninguna de esas cosas sirven. Solo sirve una cosa nada más, y es la aceptación de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. No podemos, ni puedo yo menospreciar a lo que Dios mandó del cielo. El que menosprecia a su Hijo, acuérdese que es lo que Dios más amaba. De tal manera amó que ha enviado por el amor que nos tiene a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, dice el 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y escuche, y esta es la condenación que vino. Esta es la condenación, que la luz, ¿quién fue el que dijo yo soy la luz del mundo? Fue Jesucristo. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hemos insistido en que nosotros los cristianos fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Yo tengo que verme, conocerme, identificarme a mí mismo en buenas obras. Gloria al Señor. Aleluya. Tengo que verme haciendo, o que Cristo está haciendo en mí, esas buenas obras que Él preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. Pero dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, aquella persona que rechaza a nuestro Señor Jesucristo es porque está en maldad, es porque está haciendo malas obras, es porque no se siente bien acercándose a Cristo, entregándole su vida, su corazón a Jesucristo. Entonces esta persona sigue en sus malas obras y sigue en la condenación, y por esta razón rechaza a Jesucristo. El 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Me da vergüenza ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia, estoy muy ocupado, estoy haciendo tal cosa, no puedo entregarme yo a Dios como se entregan otras personas. Eso debe ser porque la hermana no trabaja, eso debe ser por esto, eso debe ser por lo otro. Yo nunca he dejado de trabajar ni un día desde que recibí a Jesucristo. Trabajo en construcción todos los días de la semana, y a veces hago overtime los sábados cuando me exigen. Nunca he dejado de trabajar en los 31 años que tengo a nuestro Señor Jesucristo, y trabajo para hacer lo que el apóstol Pablo y Cristo nos enseña a nosotros, de llevar las cosas correctamente como son. Que no se puede, un pastor tiene que dejar de trabajar si se mete de pastor. ¿Quién dice eso? 31 años. A mí no me pueden decir eso, porque yo no he dejado de hacerlo. Gloria al Señor. Lo que pasa es que si quiero depender de la iglesia, entonces dejo de trabajar y comienzo a presionar a la gente que tiene que dar dinero en la congregación. Gloria a Dios. Pero aquí no obligamos a nadie, porque aquí hay el evangelio de la gracia de Dios. Entonces dice el 30, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria al Señor. Ahora es importante que nosotros sepamos de que el llamado para la salvación es a aquel que está perdido. Gloria al Señor. Pero quiero en esta mañana recibir de parte del Señor para todos nosotros que tengamos cuidado, los que estamos
en las congregaciones, los que estamos en la iglesia. Y también todos aquellos que están ministrando, todos aquellos que están haciendo sanidades, todos aquellos que están practicando cosas profesionales en la iglesia, los que están hablando en lengua, enseñando ese poder en las congregaciones, aquellos que están profetizando. Dios quiere que tengan cuidado, porque la falsedad está terrible en este tiempo, y hay muchos que no son lo que dicen que son. Y Jesucristo dijo que hay falsos profetas. Jesucristo dijo que hay falsos apóstoles, que hay falsos pastores, falsos evangelistas y falsos hermanos que están metidos dentro de las congregaciones. Y dice el Señor: te pierdes de toda manera. Aunque pases la vida yendo a la iglesia, aunque pases pastoreando tu vida, si tú no estás haciendo como Dios dice que debe hacerse, te pierdes de toda manera. Mateo capítulo 7. Gloria al Señor. Mateo capítulo 7. Versículo número 21. Vamos a leer dos versículos, 21 al 23. Mire lo que dice, 7:21. No todo, oiga, este es Jesucristo el que dice esto, porque este evangelio de la gracia de Dios no es solamente para los que están, que no van a la iglesia, los que han rechazado a Cristo. Porque hay muchos, dice el Señor, que van a la iglesia, pero siempre han rechazado la voluntad de Dios. Al rechazar la voluntad de Dios, rechazamos a Jesucristo en nuestro corazón, porque no hacemos lo que Él quiere. Y si no hacemos su voluntad, no estamos en su voluntad. Y la voluntad de Él es salvarnos y llevarnos al cielo. Por eso hay que tener cuidado. Yo sé que abunda la falsedad. Usted tiene que ver ahí en el internet cuánta falsedad y suciedad usted mira de parte de hombres que parece que son poderosos y lo que tienen es inmundicia en sus corazones. Oiga Cristo lo que dice. Cristo dice, Mateo 7:21, dice lo siguiente: todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto no es para todo el que dice yo creo a Dios, yo creo en el Señor, yo el Señor que esto. Deja de estar diciendo yo creo en el Señor, esto y el otro. Busca cómo ponerte a hacer lo que yo digo. El que me ama, mi palabra guardará. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si no permaneces en mí y mis palabras no permanecen en ti, no te acerques, porque no hay nada para ti. Y mira, la disección está hablando de un caso futuro que va a pasar en el tiempo en que Cristo salva a la iglesia. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Aquí estaremos, gloria a Dios, y no pararemos. Hermano, pero usted debe de cometer muchos errores, usted debe cometer muchas faltas delante de Dios. Usted no tiene por qué estarse juzgando usted ni juzgar a nadie. Usted debe creer que lo que Dios dice es cierto. Gloria al Señor. Aquí no es asunto de que la salvación el hombre se la gana haciendo. Yo tengo que hacer, ¿sabe por qué? Porque si no hago me convenzo que no soy. Y como soy, hago. Pero el que no es, no puede hacer. Las obras son un resultado de la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, en nuestros corazones. Porque dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Si yo no estoy haciendo ante Dios lo que es agradable delante de Él, es porque Cristo no está actuando en mi vida. Necesito la salvación de Dios, porque cuando yo soy salvo, Cristo viene a vivir a mí. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero dice el Señor, dice el Dios de los cielos, pero si yo he puesto a Cristo en tu vida, es porque quiero que Cristo sea visto en tu vida. Gloria a Dios. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice el 22, me dirán en aquel día. Oiga esto. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos. Oiga, profeta, falso profeta, esos que están ahora, porque el Señor me dijo, nada le ha dicho. Yo sí digo, el Señor dice. Porque mire, ahorita yo le estoy diciendo a usted, mire lo que dice Cristo. Y este es Cristo el que dice. Voy a estarme poniendo yo a sacar invento ahora. Me parece que usted anda mal. Me parece que voy a orar por alguien para que, sí, orar puede, pero no esté juzgando a nadie. Que usted no es Dios para saber lo que hay en el corazón de las personas. Limpio, el evangelio limpio, como Pablo predicaba. Gloria al Señor. Y cuando vienen las revelaciones de Dios, se reciben con un corazón humilde y con sencillez. Y uno debe saber explicarle a las personas lo que uno está recibiendo de parte de Dios para bendición de las personas. No estar tratando de tener jactancia en un púlpito. Gloria al Señor. Entonces dice, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quiénes eran estas personas de las cuales Cristo está hablando? Personas que están en posición, en púlpito. Y en las iglesias también hay muchas personas que son de los que van a la iglesia, los diáconos, esto y el otro, que ponen las manos y que le sacuden el pelo a la gente. Eso no hay necesidad de sacudir nada para sacar un demonio. Y la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de cualquier atadura, de cualquier cosa demoníaca. Es el poder de la palabra lo que limpia a las personas, lo que sana a las personas. No tengo necesidad yo de hacer con usted un show para que Dios actúe en mi vida y en la suya. Pero mire lo que dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos milagros. Tenía tiempo de estar quitándole el dinero a la gente. Y entonces les declararé, dice Jesucristo: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, sin salvación. Por eso Dios dice: mírate tú que estás en la iglesia. Porque no solo al que está sin Cristo allá afuera, no solo al que no ha conocido nada del Señor, o no solo aquel que nadie ha llegado a predicar el evangelio de la gracia del Señor, sino también a aquellos que se han conformado con vivir un tipo de cristianismo a su manera. Gloria a Dios. Y eso no es así. Pero hermano, una vez que uno recibe a Cristo, ya uno está salvo. Sí, cuando recibe a Cristo. Pero el problema es que cuando se recibe a Cristo, Cristo da muestra de que Él vive en la vida tuya. Porque Cristo nunca ha sido desobediente al Padre. Y si Él viene a vivir a nosotros, es para que se siga el proceso de obediencia, como Cristo, como el Señor está diciendo aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es sencillo. Gloria a Dios. Porque tiene que haber un arrepentimiento en mi corazón. La vida que yo tenía antes tiene que ser distinta ahora, porque no era agradable a Dios. Los placeres, los deleites, las cosas, las formas esas que nosotros teníamos de cómo actuar en contra de los demás, el resentimiento, la falta de perdón, aleluya, la falta de amor, los comportamientos nuestros, el robo, el hurto, el engaño, la mentira, la traición, las cosas en secreto, escondidas. Dice el Señor: tienes que arrepentirte, porque en el infierno hay arrepentimiento, pero no hay perdón. En la tierra Dios manda a que todos nos arrepintamos para que sean borrados nuestros pecados. Pero si nosotros decimos que nos hemos arrepentido y no ha pasado nada verdadero, entonces estamos en un error y los resultados van a ser terribles. Mire esta gente. Dice que eran profetas, pastores y gente
que tenían dones, aparentemente no, dones de sanidad. Todo eso lo hacía el diablo en la vida de estas personas. Porque nosotros sabemos por la palabra que el diablo y sus ministros se disfrazan como ángeles de luz. Y hay que tener cuidado. Pueden haber muchas iglesias y muchos lugares donde le hablen a usted cosas bonitas. No, todo está bien. El Señor poco a poco te va a ir cambiando. Dios no cambia a nadie. Dios hace nueva a la persona. No cambia a nadie, sino que de modo que si alguno está en Cristo, Dios lo va a ir cambiando. ¿Cómo es que dice? Nueva criatura es. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces el Señor lo que hace es una cosa nueva. ¿Qué cosa es? La vida de Jesucristo en nosotros. Y de esta manera pues nosotros podemos decir la verdad que esto es serio. Y para las personas que piensen que esto no es serio, Dios va a tener muchas sorpresas, tanto aquí en la tierra como después de la muerte. Y nosotros por eso nos estamos preparando cada día con esta palabra. Esta es una iglesia pequeña, pero que habla la verdad. No queremos que sienta usted de parte de Dios un engaño. No queremos que usted crea que todo está hecho ya. No, Cristo todo lo hizo. Pero usted tiene que aceptarlo. Porque si usted no cree, usted no recibe lo que Cristo le da. Gloria al Señor. Así de que, hermanos, en esta mañana damos gracias a Dios por su salvación y por haber enviado a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, lo cual es el único medio que nosotros tenemos para poder ser salvos. Recuerde, la salvación es únicamente a través de la fe. ¿Qué significa esto? Que usted no tiene que hacer nada. Usted solamente tiene que creer que sí ha estado inmundizado, lleno de pecado toda su vida y que su vida no ha sido agradable delante de Dios porque usted tiene pecado. Esa es la razón por la que Cristo vino a morir en la cruz. Y una vez que Cristo murió y derramó su sangre, Dios le manda a decir a usted las buenas nuevas de salvación. Hijo, si tú te arrepientes de tu pecado y crees en mi Hijo Jesucristo, serás salvo. Y no vendrás a condenación, mas pasarás de muerte a vida. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Cristo.